Buen día, dialogamos con el profesor Leandro Policani, referente de ATEM Provincial, vocal en representación de la comunidad ante el Consejo Provincial de Educación. Buen día, Leandro, un gusto saludarte luego de un tiempito prolongado, pero bueno, de visita, trabajando en Zapala, seguramente recorriendo establecimientos educativos y también con una importante reunión, si se quiere, en distrito educativo. ¿Cómo andás? Bueno, comenzando la jornada hoy en Zapala, ¿no? Buen día, gracias a vos por el espacio, saludos para toda la audiencia también. Sí, bueno, nosotros en el marco de las constantes recorridas que hacemos por el interior, venimos a observar y a obtener la información en el territorio. Sabemos, porque receptamos en la sede del Consejo Provincial de Educación, los reclamos que van llegando desde las distintas localidades de la provincia, y bueno, en este caso decidimos venir a Zapala. Estuvimos la semana pasada en Chosmalal, en la zona de la ciudad de Chosmalal, y también en algunas de la ruralidad, por diferentes situaciones problemáticas que atraviesan las escuelas del sistema educativo. Y acá en Zapala, un poco viendo la situación del incumplimiento que está teniendo el Consejo respecto al pago de los transportistas que prestan el servicio del traslado, ¿no?, de los alumnos y alumnas de la zona rural a la zona urbana para que asistan a las escuelas medias, y dentro de la misma zona urbana también los distintos servicios de transportes que hacen que los chicos que viven en los lugares alejados puedan acercarse a las escuelas. Mantuvimos una entrevista con la directora del distrito. Ahí, si bien nosotros teníamos la información en general, pudimos ver un poco más el detalle de cómo están avanzando en la negociación de una deuda que tiene el Estado provincial, que es del año 2017, con la mayoría de los transportistas, no solo de Zapala, sino de toda la provincia. Hemos atendido también del transporte de la zona del Chañar, de Sausal Bonito, de Aguada San Roque, de San Martín de los Andes la semana anterior. Y bueno, nos enteramos que también había habido reuniones acá en el distrito entre los transportistas y la coordinadora directora de distrito. Entonces vinimos a observar cuál es la situación, porque dentro de 2 días tenemos sesión de cuerpo colegiado, y allí por ahí podemos acelerar algunos de los trámites administrativos que son una de las partes que enlentece el proceso del pago a los proveedores. Leandro, me detengo un segundito en este tema de transportistas. Efectivamente, lo que decís, como medio de prensa, hace pocos días, la semana pasada, informamos que comenzaban las medidas de fuerza de los transportistas, por supuesto cortando el transporte, el servicio en las escuelas de campo, en las escuelas rurales. Y nos manifestaban precisamente que algunos de ellos le adeudan desde el año pasado, desde septiembre. La verdad que es algo impensado, podemos decir, que se acumule tanta deuda. Pero no, consultarte, ¿siguen las medidas de fuerza? ¿Se restableció el servicio? ¿Están a la espera? ¿Qué es lo que te comentaron? Están en una situación ya casi de resolución de una parte de este conflicto con los transportistas, porque pudieron avanzar en pagos hasta lo que es el mes de mayo del 2018. Si bien queda un paréntesis ahí, un bache de una deuda de 3 meses del año pasado. Deuda que, digamos, tuvo una negociación distinta respecto de la del 2018. El Estado provincial decidió encarar esta negociación con el transportista, reconociendo la deuda del 2017, proponiendo alguna especie de plan de pago y actualizando un poco los pagos del 2018. Situación que no se negoció solamente con los proveedores de transporte de Zapala, sino con los de toda la provincia, porque la situación era casi calcada a lo largo y a lo ancho de la provincia, incluso en algunas otras localidades con un stock de deuda del 2017 un poquito mayor que el que se tenía con Zapala. Por lo tanto, el transporte en Zapala
debería ya comenzar a funcionar con normalidad, porque a excepción de algunos transportistas que tenían alguna deficiencia en la presentación de la documentación. Todos sabemos que para poder ser proveedor del Estado hay que reunir una serie de condiciones que establece la ley de procedimiento administrativo, y que si no está la documentación completa, el propio Estado está impedido de pagar. Entonces por ahí faltó una certificación, un papel de un chofer o alguna cuestión muy puntual que se tiene que resolver en las próximas horas. De todas maneras, lo que a nosotros nos parece que es muy interesante y que tiene que saber la comunidad, porque digamos, son los hijos y las hijas de nuestros vecinos de Zapala, de nuestros vecinos de la zona rural, los que no pueden ir a la escuela cuando no hay transporte, que tienen que saber que muchas veces lo primero que hacemos todos es, de alguna manera, poner en manos de responsabilidad absoluta de este incumplimiento con el pago al Consejo Provincial de Educación, siendo que todos entendemos que, claro, la legislatura en el año 2017, a fin de año, vota y aprueba un presupuesto provincial que incluye todas las áreas del gobierno, todas las áreas del Estado provincial: salud, justicia, educación, obra pública. Todo el dinero provincial está presupuestado en el presupuesto del 2017 para ser ejecutado en el 2018. Acá hay una cuestión que me parece central, que tiene que saber la comunidad, que el propio gobierno provincial desconoce que en la ley 242, que es una ley que se desprende directamente de la Constitución provincial, y en la nueva ley orgánica de educación, habla taxativamente de la autarquía que tiene que tener el Consejo Provincial respecto del uso del presupuesto. ¿Por qué señalo esto? Porque muchas veces estos stocks de deuda se acumulan porque nosotros podemos dar fe, porque lo vemos expediente tras expediente, trámite tras trámite, que el Ministerio de Hacienda retiene el presupuesto educativo y va transfiriendo en cuentagotas a medida que el Consejo va demandando. Que es una situación que hace muchos años que se mantiene, que hace muchos años nosotros venimos insistiendo que tiene que cambiar, pero lo hemos planteado siempre. Nosotros decimos, estamos en defensa de la ley 242, y por ahí nuestra responsabilidad como representantes gremiales de la comunidad, pero también como maestros, es por ahí explicar un poquito más, hacer un poquito de docencia, y que la gente de la provincia de Neuquén sepa que hay una indicación legal que dice que educación debe manejarse de la misma manera que se maneja, por ejemplo, el Poder Legislativo. La legislatura tiene su presupuesto y es allí donde definen todas las cuestiones concernientes al Poder Legislativo. Lo mismo el Poder Judicial, lo mismo el Ministerio de Salud. Bueno, en el caso del Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación, no es así. Es el Ministerio de Hacienda, que en este caso es el mismo ministerio que el de Obras Públicas y Hacienda, está todo englobado en un solo ministerio que conduce el contador Bruno, retiene la partida que es de educación y se ha por él naturalizado esta cuestión de ir entregando el presupuesto en cuentagotas. Bueno, nosotros planteamos la plena autarquía del Consejo Provincial de Educación, tal cual como lo dice la ley, porque es así una de las maneras que encontramos nosotros de poder acelerar los tiempos burocráticos y administrativos. Entiendo perfectamente. Es válida la aclaración que haces, pero en definitiva, por lo que termina de expresar, la ley está, pero en el caso de educación no se cumple, en lo que respecta a las partidas, claro, al ser autárquico, ¿no? Claro. Está taxativamente expreso. Y esto perjudica de sobremanera el funcionamiento del sistema, porque es un sistema que es muy dinámico, en el que estamos hablando de más de 200.000 personas que tienen alcance, entre los trabajadores docentes, los auxiliares y nuestros alumnos y alumnas de todos los niveles y modalidades, y el sostenimiento y funcionamiento de todo ese sistema, que es dinámico. No solo que es dinámico porque, digamos, hay promoción, hay crecimiento vegetativo, porque la población crece y eso establece un dinamismo. Es dinámico porque los chicos, digamos, los que
tienen que ir a la escuela albergue, hay que transportarlos, claro. requiere un montón de situaciones de movimiento, como por ejemplo también es lo que hay que invertir en infraestructura y en mantenimiento, que debería también hacerlo el Consejo. El Consejo se lo ha cedido por expresa orden del gobernador ya de la gestión anterior a Obras Públicas, y Obras Públicas establece convenios con los municipios, y nosotros tenemos notas de municipios por acá cercanos, ¿no? Caso de Villa Pegüeña, por ejemplo, que hace 7 meses no recibe la partida para el mantenimiento de las escuelas que tiene bajo su orden. Entonces, bueno, esa es otra situación que nosotros vemos con gravedad, porque no solo viola la autarquía del Consejo, sino porque pone en riesgo evidente el estado de la escuela. Por supuesto, un tema muy delicado. Yo tenía agendado, Leandro, que en abril del 2018, y con una activa participación y trabajo tuyo, el Consejo Provincial de Educación incrementó en un 30% la partida a los establecimientos. Bueno, es una lástima, por supuesto, que no todo llegue en tiempo y forma, y más teniendo en cuenta toda esta situación económica de inflación. ¿Coincidís con esto? Sí. Nosotros veníamos, ahí también otra cuestión que sería propicio para aclarar. Este año el aumento de las partidas del 30% tuvo una particularidad que fue, digamos, una motivación de un poco por un proyecto que presentamos nosotros, de entender la diversidad que plantea una provincia como la nuestra, ¿no? El Consejo Provincial de Educación estaba reconociendo hasta este año el mismo monto por alumno, por el costo de refrigerio y el mismo monto por escuela para lo que se llama partida de gastos generales. Gastos generales, que son los que incluyen los materiales para limpiar la escuela y algunos materiales de oficina y cuestiones para poder trabajar. Nosotros estábamos observando, que también es una cuestión que se desprende de las recorridas cuando hemos hablado con maestras y directoras de Las Ovejas, de Barranca, de Villa Langostura, de Centenario, de Neuquén Capital, de Zapala, que plantean como una situación de inequidad al recibir el mismo monto de dinero para los alimentos de un niño en Las Ovejas o en Rincón de los Sauces o en Villa Langostura, que en la zona de la confluencia. ¿Por qué? Porque en la zona de confluencia, al existir todas las cadenas de supermercados, los hipermayoristas, muchos de nuestros compañeros y compañeras, directores y directoras de escuela, realizan las compras de los víveres para el comedor de sus escuelas y para el refrigerio en estos lugares donde pueden obtener, más allá de los desbordes inflacionarios, pueden obtener comparativamente mejores precios que los que pueden obtener compañeras aquí en Zapala o ni hablar en Villa Pegüeña, en Villa Langostura, Las Ovejas. Entonces logramos nosotros establecer un criterio que se llama zonificación de las partidas y categorización de las partidas. Las escuelas de la provincia están divididas, como dice el estatuto del docente, en escuelas de 4 zonas, de 4 grupos. A, siendo las escuelas del grupo A las de las ciudades más grandes y con más desarrollo y más medios. B, C y D, en ese orden, las que se alejan hacia las periferias y la ruralidad, que son justamente los lugares más alejados donde los precios de los alimentos son los más caros. Entonces logramos que haya diferentes porcentajes, digamos, siendo el piso el 30% para las escuelas de las ciudades grandes y un crescendo en ese porcentaje hasta llegar a las escuelas del grupo D, que son, bueno, acá ustedes en la zona de Zapala tienen unas cuantas, todas las de la ruralidad, ¿no es cierto? Y en las otras partidas que se reconozca la categoría de las escuelas. Las escuelas que son de categoría de primera, segunda y tercera. Las de primera son las escuelas grandes, las de segunda categoría son escuelas más chicas, medianas chicas, y las de tercera son escuelas chicas rurales que tienen un solo turno, tienen un maestro a cargo de la dirección, que es maestro y director. Son esas escuelas más chiquitas. Por lo tanto, digamos, vos no podés destinarlo para los metros cuadrados que tiene una institución educativa como es la EPET de acá de Zapala, el mismo dinero, y esto sin menospreciar, por supuesto, al contrario,
que destinás a una escuela de 10 alumnos en la ruralidad que tiene el 5% de los metros cuadrados, porque simplemente materialmente no alcanza para poder mantener limpia la escuela. Leandro, bueno, sí, clarísimo en los conceptos. Con esto que voy a expresar no voy a descubrir nada, pero qué año difícil para la educación en Neuquén y principalmente en Zapala. Y me pongo en el lugar de los padres, también de los alumnos que uno tiene la posibilidad de dialogar o charlar como se dice, en el día a día. Tantos días, 40 días primero de este conflicto gremial, de esta disputa con el gobierno. Luego el invierno que en Zapala castigado como hacía 30 años no lo hacía, bueno, suspensión de clases, problemas en los establecimientos a raíz también del clima. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué futuro comprometido para los chicos, ¿no? Y sí, mi opinión es, en principio, entender claramente, porque la verdad que yo recibo a todos los grupos de padres y madres de familias que se están preocupando por la cuestión pedagógica y realmente entendiendo, porque mis hijos también van a la escuela pública y soy maestro de la escuela pública, saber claramente que la preocupación es absolutamente genuina y que va a implicar en este segundo cuatrimestre, de no haber más problemas climáticos y de poder acomodar las situaciones de transporte y de infraestructura, va a requerir de un doble compromiso de nuestra tarea pedagógica y docente para poder recuperar un poco del tiempo perdido. Verdaderamente nosotros analizamos la situación y coincidimos con la preocupación que tienen las familias, pero también sabemos que en muchas de nuestras escuelas el compromiso de las supervisoras y supervisores escolares, hasta pasando por los equipos directivos y los docentes, es que han dado muestra en la provincia de Neuquén de poder sacar adelante prácticamente cualquier situación. El sistema educativo de Neuquén muchas veces funciona por el tesón y el empeño que ponen nuestras compañeras, que se hacen cargo de pagarle al panadero, se hacen cargo cuando un niño o una niña llega con un problema familiar, se hacen cargo de un montón de situaciones, además de las situaciones pedagógicas. Yo tengo plena confianza que en el marco de la resolución 624 que trabajamos muchísimo en el Consejo Provincial de Educación, se puede encontrar una guía de trabajo para poder recuperar seriamente una parte del tiempo perdido. Y también pienso que hay una indudable escala de responsabilidades respecto de estas situaciones, y que era evidente en el transcurso del conflicto que mantuvimos con el gobierno, que el empecinamiento que planteaba, y vuelvo al ministro Bruno, ¿no?, que era el que yo participé de una de las mesas de negociación que se realizó en el Consejo Provincial, que fue justamente el día en el que se aprobó el incremento de las partidas, y estamos hablando del mes de abril, sí, cuando había un compromiso de que se incrementaran en agosto del año anterior. Y son estos incumplimientos del gobierno provincial los que muchas veces arrastran y, perdón la expresión, fogonean la prolongación de los conflictos, porque esto también me atrevo a decirlo públicamente porque lo conversé con estos grupos de madres y padres, no solo en el Consejo Provincial, sino que en el Chocón, en todos los lugares en los que hemos ido durante el conflicto, hemos dialogado con las comunidades y hemos llegado a la conclusión de que el gobierno hizo una oferta que se aceptó por amplísima mayoría a lo largo de un conflicto en el que verdaderamente hubo una gran movilización docente. Están las pruebas, ¿no?, lo numeroso de las asambleas, lo numeroso de las movilizaciones. El gobierno podría haber hecho esta misma oferta que hizo
40 días después la podría haber hecho antes, porque nosotros no olvidemos que tuvimos una reunión en febrero y después, hasta abril, no tuvimos ninguna otra reunión con el gobierno. Digamos, nosotros, de la manera que lo practicamos, esto de construir a través del diálogo, e incluso hasta un tema en el que por ahí no nos vamos a poner de acuerdo, entendemos que siempre es la vía de la solución de los conflictos y de los problemas. Por eso yo vuelvo a sostener, no nos puede volver a pasar esto el año que viene. Tenemos que concentrar la energía en la aplicación de esta norma, sabiendo lo que uno que ha recorrido y transitado las escuelas, el gran potencial que hay en nuestros alumnos y alumnas y en nuestros docentes. No nos olvidemos, Neuquén viene en los últimos años de obtener medalla de oro en ferias de ciencia internacional en Estados Unidos, en escuelas técnicas, en formación profesional, en nivel secundario de la provincia de Neuquén. Muchas veces, por supuesto, vemos y atendemos estas situaciones de gran conflicto y de mucha preocupación, pero por otro lado pasan cosas muy positivas. Ahora se organizan ferias de ciencias de matemáticas, hay una gran ebullición pedagógica dentro de nuestras escuelas y, bueno, por supuesto, todo lo que haya que ajustar y mejorar, nosotros tampoco eludimos nuestra responsabilidad como vocales en el Consejo Provincial de Educación. Habrá que, en materia de análisis y de discusión, ustedes saben, nosotros participamos de la construcción del currículum del nivel medio, participamos de la construcción que se está haciendo actualmente, de la construcción del currículum del nivel inicial, de la construcción del currículum de las escuelas técnicas de la provincia de Neuquén. Tenemos presentado un proyecto, que hubo un encuentro acá en Zapala, de establecer por primera vez una normativa general para las escuelas albergue, que son una particularidad de esta provincia. No hay en el sistema educativo nacional, hay algún otro tipo de escuelas, nosotros tenemos las nuestras, y participamos de las discusiones, de los debates políticos y pedagógicos, y claro, como buenos maestros nos vamos a hacer cargo de las cuestiones de los déficits pedagógicos que pueda haber, pero también vamos a proponer y a participar de todos los debates, y creemos realmente que no puede pasar el año que viene esta falta de diálogo que hubo al inicio de 2018, porque donde pudimos sentarnos y trabajar una propuesta, rápidamente se aprobó por una amplísima mayoría en toda la provincia. Entonces, muchas veces se tilda de cierta intransigencia a la dirección, a los dirigentes gremiales, sino que nosotros ponemos todas las propuestas a consideración de las asambleas y son nuestros afiliados y afiliadas quienes votan a mano alzada. Ahora, tiene que haber alguna propuesta para que pueda ser discutida, parte de este ida y vuelta que planteamos. Entendemos perfectamente. Leandro, te espera una jornada intensa de trabajo en Zapala. Comenzaste en la reunión en el Distrito 3, bueno, la visita de nuestro medio de prensa, del cual te agradecemos. ¿Cómo sigue visita a distintos establecimientos educativos? Sí, ahora vamos a recorrer algunos establecimientos educativos, vamos a participar también de una reunión con las autoridades municipales también por el tema de las tecnicaturas que están viniendo como estudios superiores para Zapala. También nosotros, recordarán, hace mucho trabajamos el proyecto de la instalación acá en Zapala de la carrera del profesorado de educación especial. Bueno, y seguimos teniendo ahí un contacto respecto de acercar a la comunidad de Zapala nuevas y diversas ofertas educativas, así que estamos trabajando ahí con la posibilidad de traer del nivel superior del Consejo Provincial de Educación tecnicaturas, y estamos en discusión ahí también para pensar qué otra carrera de nivel terciario superior se pueda traer para la localidad, así que vamos a participar de eso también. Y seguiremos para Las Lajas, a recorrer también escuelas de aquella localidad que tiene problemáticas similares, ¿no? Bueno, agradecerte infinitamente. Seguramente habrán quedado algunos temas
para desarrollar, pero será el motivo de otra entrevista. Preguntarte, ¿hasta cuándo se extiende tu mandato como vocal? Hasta agosto del 2020. Estamos justo ahora entrando en la mitad del mandato y queda el otro. Bueno, éxitos en la gestión. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos contarle a la comunidad lo que andamos haciendo.